Las manecillas del viejo reloj de pared de la oficina de correos marcaban las 7:30 de la tarde, mientras Amalia Rojas terminaba de clasificar el último lote de paquetes. Le dolía la espalda de agacharse todo el día sobre pesados sacos y tenía los dedos entumecidos de tanto mirar sobres y paquetes. En la pequeña ciudad de San Juan de los Patos, la oficina de correos era uno de los pocos lugares donde podía encontrar un trabajo estable, aunque no estuviera muy bien pagado. Amalia se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y miró la pila de paquetes que quedaban. Mañana por la mañana volvería a hacer lo mismo: clasificar el correo, pesar los paquetes, enviar remesas a los lugareños. Era un trabajo monótono, pero servía para llegar a fin de mes, sobre todo porque el marido de Osvaldo no cobraba mucho por su trabajo de vigilante nocturno en un almacén de materiales de construcción. Yolanda Hernández, su mejor amiga desde la infancia, se asomó a la sala de clasificación. Yolanda trabajaba de cajera en la tienda de comestibles de enfrente y solía terminar su turno un poco antes que Amalia. ¿Sigues aquí?, preguntó Yolanda, apoyándose en la jamba de la puerta. Don Emilio ya se había ido a casa hacía media hora. Amalia asintió hacia las bolsas que quedaban. Había que clasificarlas hasta el final. Mañana por la mañana volverían a traer un nuevo lote. Yolanda entró y se sentó en el borde de la mesa donde Amalia organizaba las cartas por direcciones. «Oye, ¿quieres venir a mi casa? Juan trabaja hasta tarde esta noche en el taller y tengo una botella de ese vino que compramos la semana pasada en el mercado». Amalia se lo pensó un momento. La oferta de su amiga sonaba tentadora, sobre todo comparada con la perspectiva de volver a casa, donde la esperaba Osvaldo. Últimamente estaba más irritable que de costumbre. Quizá porque el almacén había despedido a algunos empleados y ahora tenía que trabajar más horas por el mismo dinero, o tal vez porque bebía más. No lo sé. Se estiró Amalia guardando los últimos sobres en sus respectivos cajones. Tengo que hacer la cena. Amalia, dijo Yolanda en tono serio, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti misma? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste relajarte y no pensar en hacer la colada, cocinar, limpiar? La pregunta pilló desprevenida a Amalia. Se detuvo, con la pila de cartas en las manos, y trató de recordar. ¿En serio? ¿Cuándo? Todos los días empezaban igual. Levantarse a las 6 de la mañana, un desayuno rápido, trabajar hasta la noche, luego a casa a preparar la cena, hacer la colada, limpiar. Osvaldo volvía del turno de noche por la mañana y normalmente dormía hasta la hora de comer, y cuando se despertaba solía estar de mal humor. No me acuerdo, admitió Amalia con sinceridad. Yolanda negó con la cabeza. Esto no es vida, es una especie de existencia. Pareces cansada, Amalia, y no solo físicamente, pareces devastada. Amalia no contestó, pero sabía que su amiga tenía razón. Durante los últimos meses se había sentido realmente agotada. Cada mañana tenía que levantarse a la fuerza de la cama. Cada día parecía ser como el anterior. Y en casa, el ambiente era cada vez más tenso. Osvaldo últimamente ha cambiado, dijo por fin Amalia guardando las cartas en la caja fuerte. Antes sonreía y bromeaba a veces. Ahora siempre está enfadado. Grita por cualquier cosa. ¿Has intentado hablar con él?, preguntó Yolanda. Amalia sonrió amargamente. ¿Hablar? Yolanda, no puedes hablar con él. Está dormido, viendo la tele o bebiendo cerveza, y si intento decirle algo, empieza a gritar que le molesto. Yolanda se levantó de la mesa y se acercó a su amiga. Amalia, ¿has pensado alguna vez en, ya sabes, de dejarlo? La pregunta llevaba mucho tiempo en el aire, pero nadie se atrevía a decirla en voz alta. Amalia se quedó paralizada, con las llaves de la caja fuerte en la mano. ¿A dónde voy a ir?, preguntó en voz baja. No tengo dinero para alquilar una casa, y con el trabajo de aquí apenas llegamos a fin de mes, ni siquiera los dos solos. Podrías quedarte con tu hermano Rubén, sugirió Yolanda. Ha dicho muchas veces que siempre puedes acudir a él. Amalia negó con la cabeza.
Rubén apenas llega a fin de mes con su granja. No quiero ser una carga. ¿Una carga? Yolanda se indignó. Amalia, eres su hermana, y él te adora. He visto cómo mira a Osvaldo cuando se encuentran. Hace tiempo que Rubén quiere tener una conversación sincera con su marido. Amalia sabía que su amiga tenía razón. Rubén nunca ocultó su actitud hacia Osvaldo. Pensaba que su hermana se merecía algo mejor y no entendía qué veía ella en él. Pero Amalia se había casado por amor. Antes Osvaldo era muy diferente, atento, cariñoso, con sentido del humor, pero eso fue hace 7 años. No sé, dijo de nuevo Amalia cerrando la caja fuerte. Quizás sea algo pasajero, quizás solo esté pasando por un mal momento. Yolanda suspiró y cogió la mano de su amiga. Amalia, llevas 2 años diciendo lo mismo. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar a que cambie? Amalia no sabía qué decir. En el fondo sabía que Yolanda tenía razón, pero el miedo a lo desconocido era más fuerte que el deseo de cambiar. Además, el divorcio era poco frecuente en su pequeña ciudad y no quería ser objeto de habladurías. «Tengo que volver a casa», dijo quitándose el delantal. «Tengo que hacer la cena». Yolanda acompañó a su amiga hasta la salida. «Piensa en lo que te he dicho», dijo. «Y recuerda que no estás sola. Hay gente que te quiere y te apoya». Amalia asintió y se dirigió a la parada del autobús. El viaje a casa duraba unos 20 minutos y normalmente empleaba ese tiempo en prepararse mentalmente para reunirse con su marido. Hoy había pocos pasajeros en el autobús. Algunas mujeres del mercado, un anciano con un periódico y un escolar con una mochila. Al bajar en su parada, Amalia caminó lentamente hacia su casa. Su calle era tranquila, con pequeñas casas de piedra construidas en los años 60. Las casas parecían gemelas, idénticos tejados de tejas rojas, pequeños patios rodeados de vallas bajas. Ya desde lejos vio que las ventanas de su casa brillaban, lo que significaba que Osvaldo estaba despierto. Era una mala señal. Normalmente dormía hasta tarde después del turno de noche y solo se despertaba cuando ella tenía que volver al trabajo. Si estaba despierto a esa hora, significaba que algo le había cabreado. Amalia abrió la puerta peatonal y atravesó el pequeño patio donde crecían unos rosales que había plantado el primer año de casada. Las rosas eran el único adorno de su modesta vivienda, y ella las cuidaba con especial cariño. Antes de abrir la puerta, oyó el sonido de la televisión y olió a cerveza. Osvaldo estaba sentado en el sofá del salón, con 3 botellas vacías sobre la mesita. «Por fin», murmuró sin volver la cabeza. «¿Dónde te habías metido? Son más de las 8». «En el trabajo», contestó Amalia colgando el bolso en el gancho de la entrada. «Hoy hemos tenido muchos paquetes». Osvaldo se volvió hacia ella y vio que tenía los ojos enrojecidos por el alcohol. Tenía el pelo suelto y la camisa arrugada. «Trabajo, trabajo», se burló. «¿Quién va a preparar la cena? Llevo todo el día con hambre». Amalia entró en la cocina intentando ignorar su tono. Había una olla con la sopa de ayer en el fogón. «Calienta la sopa», dijo. «Prepararé otra cosa». «Esta sopa lleva 3 días en la mesa», gritó Osvaldo levantándose del sofá. «¿No puedes hacer algo normal?» Amalia abrió la nevera. Había pollo, verduras, huevos. Era posible cocinar algo sencillo. «Vale, haré pollo frito y arroz», dijo con calma. Osvaldo entró en la cocina con una botella de cerveza abierta en la mano. «Y una cosa más», dijo, señalando el cesto de la ropa sucia del rincón. «Mi camisa azul sigue sucia. ¿Qué me voy a poner mañana para ir a trabajar?» Amalia miró el cesto. Efectivamente, se había olvidado de lavar su camisa de trabajo. «Lo siento, se me olvidó. La lavaré ahora, estará seca por la mañana». «Se te ha olvidado», estalló Osvaldo. «Siempre te olvidas de todo. Tu único trabajo en casa es mantener la casa ordenada, cocinar, lavar la ropa. Y ni siquiera eso sabes hacer». Amalia sintió que algo en su interior se contraía. Estaba harta de esos reproches constantes.
de que cualquier nimiedad pudiera ser motivo de escándalo. Osvaldo, yo también trabajo, dijo en voz baja. Llego a casa cansada e intento hacerlo lo mejor que puedo. ¿Intentar? Bebió un sorbo de cerveza y puso la botella sobre la mesa con tanta fuerza que el líquido se derramó. ¿Qué haces en correos? ¿Apilar sobres? Vaya trabajo. Estoy toda la noche en el almacén asegurándome de que no entren ladrones. Es un trabajo de verdad. La voz de Osvaldo fue subiendo de tono y Amalia dio un paso atrás. Conocía las señales. Primero empezaba a gritar, luego podía empujar si estaba enfadado. Eres una inútil, continuó. Completamente inútil. Ni siquiera eres capaz de lavar una camisa a tiempo. La casa es un desastre, la comida es mala. ¿De qué sirve una esposa así? Aquellas palabras dolieron más que un golpe físico. Amalia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. Llorar en esos momentos no estaba permitido, solo conseguiría enfurecerlo más. De pronto llamaron a la puerta. Osvaldo guardó silencio a media frase, y Amalia se sintió aliviada al abrir la puerta. En el umbral estaba don Arturo, su vecino, un anciano de unos 60 años que vivía solo en la casa de enfrente. Era un maestro de escuela jubilado, un hombre tranquilo y educado. «Perdone que le moleste», dijo, mirando a Amalia con preocupación. «He oído los gritos y me preguntaba si todo iba bien. ¿Ocurre algo?» Osvaldo apareció detrás de Amalia. Apestaba a alcohol. «No pasa nada, don Arturo», dijo Amalia rápidamente. «Es que estábamos hablando de asuntos familiares». Don Arturo la miró atentamente y luego desvió la mirada hacia Osvaldo. «Entiendo», dijo con cautela. «Pero ¿sabe? Se oyen los gritos en toda la calle. Si necesitáis ayuda o...» «No necesitamos ayuda», le interrumpió bruscamente Osvaldo, apartando a su mujer y adelantándose. «Esta es nuestra casa y aquí hablamos como nos da la gana. No es asunto suyo». Don Arturo no retrocedió, aunque Osvaldo era mucho más alto y corpulento que él. «Joven, llevo 30 años viviendo en esta calle y sé lo que es charla familiar y lo que es escándalo. Si a la señora Amalia le pasa algo...» «A la señora Amalia no le pasa nada», gritó Osvaldo. «Le aconsejo que se ocupe de sus asuntos y no se meta en casa ajena». Amalia vio que la cara de su vecino se tensaba. Don Arturo era un hombre orgulloso y no le gustaba este trato. «Osvaldo, por favor», susurró ella tratando de calmarlo. «Cállese», gritó el marido a su mujer y luego se volvió hacia su vecino. «¿Has oído lo que te he dicho? Vete de aquí antes de que llame a la policía». Don Arturo se quedó un momento mirando al furioso Osvaldo y a la asustada Amalia. «De acuerdo», dijo al fin. «Pero si pasa algo, señora Amalia, ya sabe dónde encontrarme». Osvaldo dio un portazo tan fuerte que el cristal tembló. Luego se volvió hacia su mujer. «¿Ves a lo que me has llevado?», siseó. «Ahora los vecinos creen que te estoy pegando, y todo por tus estúpidos gritos». «No gritaba», dijo Amalia en voz baja. «Estabas gritando y yo...» «Cállate». Osvaldo cogió la botella vacía de la mesa. «Ya estoy harto. Estoy harto de tus lloriqueos, de tus excusas. No sabes nada, no entiendes nada». Amalia se arrimó a la pared, temerosa de que le tirara la botella. Osvaldo tenía los ojos inyectados en sangre, las manos le temblaban de rabia. «Osvaldo, cálmate, por favor», dijo ella. «Vamos a cenar y...» «¿Qué cena?». Dejó la botella sobre la mesa y se acercó a ella. «¿Qué cena si ni siquiera tengo una camisa limpia para mañana? Eres un inútil, completamente inútil». Su cara estaba a unos centímetros de la de ella y Amalia podía oler la cerveza y la rabia en su aliento. Apoyó la espalda contra la pared sin saber qué hacer. Las palabras de Yolanda resonaban en su cabeza. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar a que cambie? La mañana siguiente comenzó con Osvaldo despertando a Amalia a las 6:30, aunque ella no tenía que levantarse hasta las 6.
Había regresado de su turno de noche antes de lo habitual y se dirigió directamente al dormitorio, donde su mujer aún dormía. «Levántate», le dijo, dándole una sacudida en el hombro. «Tenemos que hablar». Amalia abrió los ojos con dificultad. Después del escándalo de la noche anterior, llevaba mucho tiempo sin poder dormir, repitiendo las palabras de Yolanda sobre el divorcio y los gritos de rabia de su marido. El sueño era agitado, lleno de sueños inquietantes. «¿Qué le pasaba?», preguntó, sentándose en la cama e intentando enfocar la vista. Osvaldo estaba de pie junto a la ventana, todavía con su uniforme de vigilante de seguridad. Parecía cansado, pero no tan agresivo como la noche anterior. Quizá el trabajo de la noche le había ayudado a calmarse. «Mi madre llamó ayer», dijo sin volverse hacia su mujer. «Viene pasado mañana». Amalia sintió que se le apretaba el estómago de ansiedad. Damaris Vélez, la madre de Osvaldo, nunca había ocultado su actitud hacia su nuera. Pensaba que su hijo podría haber encontrado una esposa mejor, más guapa, más rica, más educada. Cada visita de su suegra se convertía en una prueba para Amalia. «¿Hasta cuándo?», preguntaba con cautela. «Una semana, quizá más, dependiendo de lo que le gustara estar aquí». Osvaldo se volvió por fin hacia su mujer. No había ira en su rostro, pero tampoco calidez, solo cansancio y cierta indiferencia. «Así que la casa debe estar en perfecto orden», continuó. «A mamá no le gusta el desorden, y la cocina tendrá que ser buena, no tu sopa de 3 días». Amalia asintió. Sabía que era inútil discutir. Cuando llegó Damaris, su casa era un campo de batalla en el que Amalia siempre salía perdiendo. «De acuerdo», dijo. «Ordenaré todo, iré al mercado a por comida. Y lavaré todas las cortinas», añadió Osvaldo. «Y lavaré las ventanas. Mamá se dará cuenta si algo está sucio». Se fue al baño, y Amalia se sentó en la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. Tenía por delante 2 días de intensa limpieza, y luego una semana de tensión constante en presencia de su suegra. Amalia se puso a trabajar con el corazón encogido, todo el día pensando en su próxima visita, clasificando mecánicamente el correo y repartiendo paquetes. Yolanda se había dado cuenta de su estado de ánimo por la mañana. «Estás peor que ayer», le dijo cuando se encontraron a la hora de comer. «¿Por qué?». Amalia le habló de la inminente llegada de su suegra. Yolanda negó con la cabeza. «Esa mujer es horrible. Recuerdo la última vez que dijo delante de mí que cocinas como una estudiante en la residencia. Solo quiere lo mejor para su hijo», intentó justificar Amalia a su suegra, aunque en realidad no se lo creía. «¿Lo mejor?», resopló Yolanda. «Quiere que su hijo se case con alguna hija rica. No le importa que le quieras y te preocupes por él». Cuando Amalia regresó a casa por la noche, encontró a Osvaldo ya levantado y sentado en el sofá frente al televisor, con una lata de cerveza en la mano. Sobre la mesita había una nota con una larga lista de cosas que hacer antes de que llegara su madre. Amalia leyó la lista y se dio cuenta de que los 2 días siguientes serían un maratón. Tenía que lavar todas las ventanas de la casa, lavar y planchar las cortinas, limpiar toda la vajilla, fregar los suelos con el detergente especial que Damaris había traído la última vez y revisar todos los rincones en busca de polvo y telarañas. «Osvaldo», dijo sosteniendo la lista entre las manos, «¿podrías ayudar en algo? ¿Al menos limpiar las ventanas de fuera?». Su marido no apartaba los ojos de la pantalla, donde estaban viendo un partido de fútbol. «Mañana tengo turno, necesito descansar. Y es un trabajo de mujeres. Mamá tiene que ver que sabes mantener la casa en orden». Amalia no discutió. Se puso su ropa vieja y se puso manos a la obra. Primero descorrió todas las cortinas de la casa. Muchas, teniendo en cuenta que Damaris había insistido en colgar cortinas adicionales en el dormitorio y la cocina en su última visita. La lavadora era vieja y solo podía lavar una pequeña cantidad de ropa a la vez.
Amalia tuvo que hacer varias coladas y pasó la tarde colgando las cortinas mojadas en el patio, con la esperanza de que mañana hiciera sol para que pudieran secarse. Mientras lavaba las cortinas, empezó a limpiar las ventanas. La casa era pequeña, pero había muchas ventanas, dos grandes en el salón, una en el dormitorio, una pequeña en la cocina y una en el cuarto de baño. Había que limpiar cada una por los dos lados para que el cristal brillara. Osvaldo comentaba de vez en cuando lo que ocurría en la pantalla, ajeno al hecho de que su mujer trabajaba a su lado. Cuando Amalia limpiaba la ventana del salón, él ni siquiera se movía para que ella pudiera ver mejor las esquinas. ¿Podrías bajar la voz?, le preguntó cuando un comentario especialmente fuerte le hizo hacer una mueca de dolor y casi dejar caer el cubo de agua. «Esta es mi casa, y hablaré todo lo alto que quiera», respondió Osvaldo, subiendo el volumen del televisor. A medianoche, Amalia había terminado de limpiar los cristales y se había puesto a hacer la masa del pan. A Damaris no le gustaba el pan comprado y siempre hacía comentarios si no había pan casero en la mesa. Le dolían las manos de limpiar las ventanas y la espalda, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. El día siguiente fue aún más ajetreado. Amalia se levantó a las 5 de la mañana para planchar las cortinas secas antes de ir a trabajar. Osvaldo dormía profundamente tras el turno de noche, y ella intentó no hacer ruido mientras colocaba la tabla de planchar en la cocina. En el trabajo, apenas podía mantenerse en pie por el cansancio. Yolanda se ofreció a ayudarla varias veces, pero Amalia no quería cargar a su amiga con sus problemas. Cuando volvió a casa, encontró de nuevo a Osvaldo sentado frente al televisor. Esta vez, estaba viendo una película de acción y comiendo directamente de la olla las sobras de la cena de anoche. ¿Has colgado las cortinas?, preguntó Amalia mirando las ventanas desnudas. No tuve tiempo, dijo su marido. Y está muy arriba, necesito una escalera. La escalera estaba en el cobertizo del patio. Amalia tuvo que llevarla ella misma a la casa y colgar las pesadas cortinas mientras Osvaldo daba consejos desde el biombo. Cuélgala a la izquierda, que está torcida, y asegúrate de que los pliegues estén parejos. Mamá se dará cuenta si algo va mal. Al atardecer del segundo día, la casa parecía inmaculada. El suelo relucía, las ventanas brillaban, las cortinas colgaban perfectamente rectas. Amalia incluso tuvo tiempo de ir al mercado a comprar comida para la cena especial que pensaba preparar para su suegra. Estaba repasando las judías en la cocina cuando llamaron a la puerta. Osvaldo se levantó perezosamente del sofá. «¿Quién es?», refunfuñó. Yolanda estaba en el umbral con una pequeña bolsa en las manos. «Hola», dijo sonriendo a Amalia. «Te he traído fruta del mercado. Pensé que no tendrías tiempo de ir a buscarlas». Osvaldo dejó entrar en casa a la amiga de su mujer, pero su rostro estaba desencajado. No le gustaba recibir visitas, sobre todo de Yolanda, a quien consideraba una mala influencia para Amalia. «Gracias», dijo Amalia cogiendo la bolsa. «Es muy útil. Mañana viene mi suegra». Yolanda echó un vistazo a la casa. «Vaya, has puesto la casa patas arriba. Todo está tan reluciente como en un museo». «A mamá le gusta el orden», le explicó Amalia. «¿Quieres un té?». Se fueron a la cocina y Osvaldo se quedó en el salón, pero bajó el volumen de la televisión. Quería oír lo que decían. Yolanda se sentó a la mesa de la cocina y miró a su amiga con atención. «Pareces agotada. ¿Cuánto has dormido en estos 2 días?» «4 horas quizá», admitió Amalia poniendo la tetera en el fuego. «Pero no pasa nada. Mañana podré descansar». «¿Descansar?», se sorprendió Yolanda. «Mañana viene tu suegra. ¿Qué descanso?». Amalia se encogió de hombros. Realmente, ¿qué clase de descanso podía haber? La semana siguiente iba a ser aún más dura. «Amalia», dijo Yolanda en voz baja, «no dejo de pensar en nuestra conversación de ayer. Te das cuenta de que esto no puede seguir así, ¿verdad?». Amalia volvió la vista hacia el salón. El sonido del televisor era aún más bajo.
Ahora no, susurró. Podría oírlo. Que lo oiga, dijo Yolanda con su voz normal. Quizás sea hora de que sepa lo que piensas de tu matrimonio. Yolanda, por favor. No, Amalia. Te miro y veo que te estás convirtiendo en una sombra de ti misma. Tienes 2 trabajos, en correos y en casa, y él se tumba en el sofá y te da órdenes como a una sirvienta. La voz de Yolanda se volvió cada vez más decidida, y Amalia se dio cuenta de que su amiga no iba a parar. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste algo nuevo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la peluquería? ¿Y cuándo fue la última vez que te dijo algo bonito? Amalia no podía responder a estas preguntas porque no se acordaba. De hecho, toda su vida se reducía al trabajo y las tareas domésticas. Yolanda, me doy cuenta de que estás preocupada por mí, pero... Nada de pillabe, la interrumpió su amiga. Te mereces lo mejor. Eres joven, guapa y trabajadora. Encontrarás a un hombre que te aprecie. ¿Y si no lo hago? Preguntó Amalia en voz baja. Ya tengo 32 años. ¿Quién me querría? Es mejor estar sola que con alguien que no te respeta, dijo Yolanda con firmeza. Amalia, piensa en tu hermano. Rubén siempre decía que tenías manos de oro, que eras lista. Y hizo un gesto con la mano en dirección al salón. Ni siquiera te agradece lo que haces por él. En aquel momento, Osvaldo irrumpió en la cocina. Tenía la cara roja de rabia. «¡Lo sabía!», gritó. «Vuelves a poner a mi mujer en mi contra». Yolanda no tuvo miedo y se enfrentó al furioso hombre. «Le estoy diciendo la verdad, lo que usted no quiere oír». «¿Qué verdad?». Osvaldo se acercó a la mesa y golpeó con el puño sobre ella. «¿Que soy un mal marido? ¿Que Amalia es infeliz? Eres tú quien la haces infeliz con tu palabrería». «Osvaldo, cálmate», pidió Amalia, pero su marido ni siquiera miró en su dirección. «¿Quién eres tú?», continuó mirando fijamente a Yolanda. «¿Una solterona a la que nadie quiere? ¿Y ahora quieres que mi mujer sea igual?». Yolanda palideció ante estas palabras, pero no retrocedió. «Quiero que tu mujer sea feliz. Contigo nunca será feliz». Osvaldo agarró a Yolanda del brazo. «¡Basta ya! ¡Fuera de mi casa! ¡Ya!». «Osvaldo, suéltala», gritó Amalia, pero su marido no le hizo caso. Arrastró a su amiga hacia la salida mientras Yolanda intentaba escapar. «Amalia, recuerda lo que te he dicho», gritó por encima del hombro. «Te mereces algo mejor». Osvaldo la empujó hacia la puerta y la cerró de un portazo que hizo temblar toda la casa. Luego se volvió hacia su mujer. «Y que no vuelva a ver a esa serpiente en nuestra casa», rugió. «¿Lo has entendido?». Amalia se quedó de pie en la cocina, incapaz de pronunciar palabra. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ni siquiera se dio cuenta. Las palabras de Yolanda resonaban en su cabeza, mezcladas con los gritos de su marido y el portazo. «¿Lo has entendido?», repitió Osvaldo aún más alto. «Ya veo», susurró Amalia. El autobús de la capital llegó a San Juan de los Patos a las 4 de la tarde. Amalia se asomó a la ventana de la cocina y observó cómo Osvaldo se ajustaba la camisa frente al espejo del pasillo. Llevaba en la mano un pequeño ramo de rosas que había cortado de los arbustos del jardín, los mismos que Amalia había plantado el primer año de matrimonio. Había pasado la mañana en extenuantes preparativos para recibir a su suegra. La casa ya estaba reluciente tras 2 días de limpieza, pero Amalia volvió a limpiar todas las superficies, colocó las flores en jarrones y preparó la comida especial de pollo asado y verduras que Damaris había alabado en su última visita. Su suegra había dicho que el pollo habría sabido mejor si Amalia lo hubiera condimentado. Osvaldo fue a reunirse con su madre a pie. La parada de autobús estaba a solo 15 minutos a pie de su casa. Amalia se quedó sola, repasando en su mente todos los posibles motivos de resentimiento que Damaris pudiera encontrar. En los 7 años que llevaban conociéndose, su suegra no había venido ni una sola vez sin comentarios y críticas. Media hora más tarde se oyeron voces en el patio.
Amalia se asomó a la ventana y vio a Osvaldo cargando dos grandes maletas, y junto a él caminaba su madre, una mujer bajita y rellenita con un estricto vestido oscuro. Damaris Vélez siempre vestía como si fuera a la iglesia, incluso para un viaje en autobús. Llevaba el pelo canoso, bien peinado y un bolso de cuero que nunca soltaba. ¡Amalia!, gritó Osvaldo abriendo la puerta. ¡Sal a conocer a tu madre! Amalia se quitó rápidamente el delantal, se arregló el pelo y salió al patio. Damaris se detuvo en el porche y recorrió la casa con mirada crítica. «Bienvenida, doña Damaris», dijo Amalia acercándose a su suegra. «¿Qué tal el viaje?». Damaris se volvió hacia su nuera y la miró detenidamente de pies a cabeza. Sus pequeños ojos oscuros no pasaron nada por alto, desde la blusa ligeramente arrugada de Amalia hasta el hecho de que se había olvidado de quitarse las zapatillas de casa. «El viaje ha sido agotador», dijo secamente su suegra. El autobús estaba sofocado y algunos de los pasajeros se comportaban de forma inapropiada. Osvaldo dejó las maletas junto al porche y abrazó a su madre. «Mamá, estás cansada. Vamos dentro a descansar. Amalia ha preparado tu plato favorito». Damaris cogió a su hijo del brazo y se dirigieron hacia la entrada. Amalia tuvo que seguirla, arrastrando una de las maletas. Osvaldo ni siquiera se ofreció a ayudarla. Una vez dentro, Damaris se detuvo en el pasillo y volvió a mirar a su alrededor. Sus ojos se detuvieron en el espejo, en los percheros, en el felpudo de la entrada. Dijo, quitándose los zapatos. Este felpudo ha tenido mejores días, y el espejo tiene un brillo apagado. A Amalia se le revolvió el estómago. Había comprado una alfombra nueva hacía 15 días y había limpiado el espejo esta mañana. «Vamos al salón», sugirió. «Yo serviré el té». Damaris fue al salón y se sentó en el sillón, el mismo en el que Osvaldo solía sentarse. Su hijo le acercó un cojín y puso una mesita cerca para servir la taza. «Mamá, ya sabes que vivimos modestamente», dijo Osvaldo, como disculpándose por el estado de la casa. «Pero Amalia intenta mantener el orden». «Lo hace», repitió Damaris, mirando alrededor de la habitación. «Bueno, hay orden, aunque parece que hay algo de polvo en aquel rincón». Amalia miró en esa dirección. Efectivamente, había una telaraña apenas visible que se le había pasado por alto mientras limpiaba. «Perdone, ahora lo limpio yo», dijo, dirigiéndose a un trapo. Damaris la detuvo. «Será mejor que vaya a por té y algo de comer». El viaje había sido largo. Amalia se apresuró a entrar en la cocina. Preparó una bandeja con la vajilla más fina que había comprado especialmente para la visita de su suegra, cortó el pastel que había horneado el día anterior y preparó un té caro que había comprado en una tienda de importación. Cuando volvió al salón, Damaris ya le estaba hablando a su hijo de sus vecinos de la capital. Amalia dejó la bandeja sobre la mesa de café y sirvió el té. «Y aquí está Concepción, ¿te acuerdas, la vecina del tercer piso?», decía Damaris. «Su cuñada es toda una ama de casa. Tendrías que ver su casa. Siempre huele a pan recién horneado, hay flores por todas partes, incluso en invierno. Y cocina de maravilla. La semana pasada hizo unos pasteles de carne». Amalia sirvió una taza de té a su suegra. Damaris la probó y refunfuñó. «Es demasiado fuerte», dijo, «y muy caliente. Deberías haberlo dejado enfriar un poco». «¿Más agua fría?», sugirió Amalia. «No hace falta. Tenlo en cuenta la próxima vez». Osvaldo cogió un trozo de tarta y se lo dio a su madre. «Pruébalo, mamá. Amalia lo horneó ayer especialmente para ti». Damaris dio un pequeño mordisco y masticó pensativa. «No está mal», dijo al fin, «aunque la masa podría estar un poco más aireada, y las manzanas probablemente deberían haberse cortado más pequeñas, pero, en general, es comestible». Amalia se quedó callada. Había utilizado la misma receta que la última vez que Damaris había alabado su tarta, pero, al parecer, los criterios de su suegra habían cambiado. «Mamá, cuéntame cómo van las cosas en la capital»,
preguntó Osvaldo sentándose junto a su madre. ¿Cómo estás de salud? Damaris empezó a hablar con entusiasmo de sus problemas de tensión, de los medicamentos caros, de lo difícil que se había vuelto subir las escaleras hasta el cuarto piso. Amalia escuchó, asintió en los lugares adecuados y pensó en empezar a preparar la cena. Tu mujer ha adelgazado un poco, dijo Damaris mirando a Amalia con atención, y parece algo cansada. ¿La estás alimentando bien, Osvaldo? El hijo se rió. Por supuesto, mamá. Amalia cocina su propia comida. ¿Cómo no voy a alimentarla? No sé. Damaris sacudió la cabeza. Una mujer debe parecer que está floreciendo. Está desteñida, y no viste bien. Esa blusa es vieja, el botón ni siquiera es del color adecuado. Amalia miró su blusa. Efectivamente, uno de los botones era de un tono ligeramente distinto. Lo había cambiado hacía un mes, cuando se le había caído el original. La diferencia era casi imperceptible, pensó. Doña Damaris, quizá quiera descansar antes de cenar, sugirió Amalia. La acompañaré a su dormitorio. ¿Dormitorio? Damaris miró a su hijo. ¿Dónde voy a dormir? Osvaldo y Amalia se miraron. No habían hablado del asunto de antemano. Bueno, empezó Osvaldo inseguro. Tenemos un sofá en el salón. ¿Un sofá? Damaris se indignó. Osvaldo, soy tu madre. No puedo dormir en el sofá, me duele la espalda. Necesito una cama de verdad. Por supuesto, mamá, aceptó su hijo apresuradamente. El dormitorio es tuyo. Amalia y yo nos las arreglaremos de alguna manera. Amalia le enseñó el dormitorio a su suegra. Damaris recorrió la habitación con mirada crítica, comprobó el colchón con la mano, miró en el armario. ¿Está limpia la cama? Preguntó. Sí, la lavé y la cambié ayer, respondió Amalia. Bien, y saca tus cosas de aquí. Necesito sitio para mis vestidos. Amalia empezó a meter la ropa en el cesto. Damaris la observaba y comentaba de vez en cuando. Esta falda está muy gastada, es hora de tirarla. Y esa camisa de Osvaldo es bonita, pero hay que plancharla mejor, mira qué arrugas. Por la noche, Amalia se sentía completamente agotada. Cada acción suya era analizada y criticada. Damaris le reprochaba cómo cortaba las verduras para la cena, cómo ponía la mesa e incluso cómo caminaba por la casa. No deberías arrastrar así las zapatillas, le dijo su suegra durante la cena. Es de mala educación. La cena tampoco se libró de las críticas. El pollo estaba seco, el arroz poco salado y la ensalada demasiado picante. Damaris comió despacio, arrugando la nariz después de cada bocado. En Conceptions, en la capital, mi nuera cocina el pollo con crema agria, le dijo a su hijo. Está muy tierno y utiliza especias especiales importadas. Después de cenar, Osvaldo invitó a su madre a ver la televisión y Amalia fue a fregar los platos. Intentó hacerlo lo más silenciosamente posible, pero hasta el ruido del agua en el fregadero disgustó a su suegra. ¿No puedes bajar la voz?, gritó Damaris desde el salón. Estoy cansada del camino y hay tanto ruido. Amalia se disculpó casi en un susurro y empezó a lavar los platos con más cuidado. Cuando terminó, vio que Damaris ya se había ido al dormitorio y Osvaldo estaba sentado en el sofá con una cerveza. ¿Dónde voy a dormir?, preguntó Amalia en voz baja. Su marido la miró como si hubiera hecho una pregunta estúpida. Bueno, el sofá es grande, hay sitio de sobra, dijo. ¿Y tú dónde estás? Osvaldo se encogió de hombros. Aquí, en el sofá, hay sitio para dos. Amalia se imaginó a los dos durmiendo juntos en el estrecho sofá y se dio cuenta de que era imposible. Osvaldo daba vueltas en sueños, empujaba y roncaba. Quizá prefiera dormir en el suelo, sugirió ella. Como quieras, respondió su marido con indiferencia. Amalia fue a buscar más mantas y almohadas. En el armario había un viejo colchón que utilizaban cuando su hermano Rubén venía de visita. Lo sacó y lo puso en el suelo del salón, junto al sofá. ¿Qué es esto?, se oyó una voz aguda en la puerta. Amalia se dio la vuelta.
En la puerta estaba Damaris, en camisón y bata, con expresión contrariada. «Estoy haciendo la cama, doña Damaris», explicó Amalia. «¿Aquí? ¿En el salón?». Su suegra entró en la habitación y miró el colchón en el suelo. «¿Qué es esta barbaridad?». Osvaldo dejó la botella de cerveza sobre la mesa. «Mamá, necesitamos un sitio donde dormir. Te hemos cedido el dormitorio». «Entiendo que el dormitorio es mío», dijo Damaris. «Pero, ¿por qué mi mujer duerme en el suelo como un perro? Es indecente». Amalia sintió que se le sonrojaba la cara de vergüenza. La comparación con un perro hería su ego. «Doña Damaris», comenzó, «solo estaba...». «Cállate», la interrumpió Osvaldo. «Mamá, ¿dónde crees que debería dormir Amalia?», pensó Damaris mirando el colchón que había en el suelo. «Bueno, si está en el suelo, no es aquí. Esto es una sala común, aquí pueden entrar invitados. Que duerma en algún lugar del pasillo, junto a la entrada. Al menos nadie le verá allí». Amalia no daba crédito a lo que oía. El pasillo junto a la puerta principal era estrecho y frío, ni siquiera tenía ventana. «¿En el pasillo?», preguntó. «¿A qué viene eso?». Osvaldo se levantó del sofá. Su madre tenía razón. El pasillo sería más cómodo, nadie estorbaría. Amalia miró a su marido y luego a su suegra. Ambos la miraban expectantes, como esperando que cogiera el colchón y lo arrastrara hasta el pasillo. «No dormiré en el pasillo», dijo en voz baja pero con firmeza. Reinó el silencio. Osvaldo frunció el ceño. «¿Qué has dicho?». «He dicho que no dormiré en el pasillo», repitió Amalia en voz más alta. «No soy un perro». El rostro de Osvaldo se ensombreció de ira. «¿No eres un perro?», se acercó a su mujer. «¿Qué eres entonces? ¿Quién eres tú para decirme dónde dormir en mi casa?». «Soy tu mujer», replicó Amalia sin echarse atrás. «Y tengo derecho a dormir en un lugar normal». «¿Derecho?». Osvaldo se rió enfadado. «¿Qué derecho tienes? La casa es mía, madre mía, y yo decido dónde duerme quién». Damaris observó el altercado con visible placer. «Ya ves, hijo», dijo, «te dije que no respetaba a la familia. Una verdadera esposa nunca discutiría con su marido delante de su madre». Estas palabras enfurecieron por completo a Osvaldo. «¿Sabes qué?», gruñó, apuntando con un dedo a la cara de su mujer. «Mamá tiene razón. Eres peor que un perro. Al menos un perro es leal y agradecido, pero tú solo te quejas y estás insatisfecha con todo». Amalia sintió que algo se rompía en su interior. Todos los años de humillaciones, todos los insultos, todo el cansancio, todo eso se le vino encima de repente. «Peor que un perro», repitió, y su voz no temblaba de miedo, sino de rabia. «¿Soy peor que un perro?». «Sí», gritó Osvaldo. «Peor, porque un perro sabe cuál es su lugar». Amalia se volvió en silencio y entró en el dormitorio. Detrás de ella oyó que Damaris le decía algo a su hijo en tono de aprobación, pero no pudo distinguir las palabras. En el dormitorio sacó una vieja bolsa de viaje de debajo de la cama y empezó a meter sus cosas en ella. Le temblaban las manos, pero perseveró, metiendo blusas, faldas y ropa interior. Luego añadió el neceser de maquillaje, el cepillo del pelo y los documentos del cajón de la cómoda. Osvaldo apareció en la puerta mientras ella cerraba la cremallera del bolso. «¿Qué haces?», preguntó. «Voy a salir», respondió Amalia brevemente sin levantar la cabeza. «¿A dónde vas?». Amalia se levantó, cogió la bolsa entre las manos y miró a su marido a los ojos. «A casa de mi hermano. A casa de la gente que me considera un ser humano, no un animal». Osvaldo se echó a reír. «Venga, no hagas teatro. Ya te calmarás por la mañana, vuelve». «No lo haré», dijo Amalia y se dirigió a la salida. Damaris se paró en el pasillo y miró a su cuñada con curiosidad. «¿A dónde vas a estas horas?», preguntó. «Las mujeres decentes no vagan de noche». Amalia no contestó. Pasó junto a su suegra, cogió la chaqueta del perchero y se dirigió a la puerta.
«¡Amalía!», gritó Osvaldo. «Te has vuelto loca. Vuelve enseguida». Pero ella ya había salido al patio. El aire nocturno era fresco y agradable después del ambiente cargado de la casa. Amalia cruzó rápidamente la verja y se dirigió a la parada del autobús. El último autobús a la granja donde trabajaba Rubén salía dentro de una hora. No miró atrás, aunque pudo oír la voz de Osvaldo gritando detrás de ella durante un buen rato. Luego los gritos se apagaron y solo quedó el sonido de sus pasos en la calle desierta. Tardó casi hora y media en llegar a la granja donde trabajaba Rubén. El último autobús estaba medio vacío, solo unos pocos pasajeros que volvían a casa después de un largo día de trabajo en la ciudad. Amalia se sentó junto a la ventanilla, agarrada a su bolsa de viaje y mirando las luces de las escasas casas que brillaban en la oscuridad. Aún no podía creer que se hubiera ido de verdad. En 7 años de matrimonio, nunca se había atrevido a dar un paso así, ni siquiera cuando Osvaldo había sido especialmente grosero con ella. Siempre había habido razones para quedarse, ya fuera para hacer la cena, o para lavar su ropa de trabajo, o simplemente porque parecía que mañana sería mejor. Pero hoy algo había cambiado. Quizás la gota que colmó el vaso fueron las palabras sobre que ella era peor que un perro, o quizás simplemente estaba cansada de aguantarlo. Las palabras de Yolanda de que se merecía algo mejor resonaban en su cabeza cada vez con más frecuencia, sobre todo después de que Osvaldo echara tan bruscamente a su amiga de casa. El autobús se detuvo en el desvío a la granja. El conductor miró a Amalia con sorpresa. A esas horas los pasajeros rara vez se bajaban en esa parada. ¿Estás segura de que es aquí?, preguntó. Hay 3 kilómetros a pie hasta la granja, y son las 11 de la noche. Estoy segura, respondió Amalia levantándose del asiento. Gracias. Salió a la carretera desierta. El autobús aceleró y la dejó sola bajo el cielo estrellado. El aire era distinto aquí, limpio, con olor a hierba y tierra. La ciudad siempre olía a tubo de escape y polvo. Amalia siguió el camino de tierra que conducía a la granja. La luna iluminaba el camino lo suficiente como para no temer perderse. Conocía este camino desde que era niña. Allí habían crecido ella y Reuben, en una pequeña casa junto a los campos donde su padre había trabajado como simple jornalero. Sus padres murieron con 2 años de diferencia, la madre de cáncer y el padre de un infarto. Amalia tenía entonces 25 años, Reuben 22. Su hermano se quedó a trabajar en la granja y ella se trasladó a la ciudad, donde conoció a Osvaldo. Entonces le había parecido un príncipe, un chico de ciudad con un trabajo fijo que la cortejaba con más atención que nunca. Ahora, caminando por la calle familiar con su bolso en la mano, Amalia pensaba en lo equivocada que había estado con él. ¿O realmente había cambiado con los años? Antes, Osvaldo nunca le había hablado con tanta rudeza, nunca la había comparado con animales. Antes era capaz de ser considerado, incluso amable. Las luces de la granja se veían delante. Rubén vivía en una casita de la propiedad. Su casero, don Carlos, proporcionaba alojamiento a los trabajadores, y el hermano de Amalia era uno de los empleados más valiosos. Tenía excelentes conocimientos de maquinaria, sabía arreglar tractores y otros equipos, y era responsable y trabajador. Amalia se acercó a una puerta familiar y se detuvo. Las luces de la casa estaban encendidas. Rubén seguía despierto. Pero, ¿cómo explicarle lo ocurrido? ¿Cómo contarle que su marido la había llamado peor que a un perro delante de su madre? Llamó a la puerta en silencio sin querer despertar a los vecinos. Unos segundos más tarde, la puerta se abrió y Reuben apareció en el umbral con su ropa casera. Cuando vio a su hermana con una bolsa en la mano, se dio cuenta inmediatamente de que algo iba mal. ¿Amalia? Miró detrás de ella, como si esperara ver a otra persona. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Dónde está Osvaldo? ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Necesito hablar contigo.
Rubén retrocedió de inmediato, dejando entrar a su hermana en la casa. Su vivienda era sencilla pero acogedora. Una gran habitación hacía las veces de salón, cocina y comedor al mismo tiempo. Había una cama grande en un rincón y un viejo sofá junto a la pared, restos de los anteriores inquilinos. En las paredes había fotos de sus padres y algunos cuadros de maquinaria agrícola de los que Reuben estaba especialmente orgulloso. «Siéntate», dijo señalando el sofá. «Cuéntame lo que ha pasado». Amalia dejó la bolsa en el suelo y se sentó en el sofá. Rubén se sentó frente a ella en el sillón de madera, mirando atentamente el rostro de su hermana. Solo tenía 3 años menos que ella, pero siempre le había parecido protector. Incluso de niño, cuando los chicos del pueblo se burlaban de Amalia por su ropa vieja, Rubén la había defendido, aunque él también era más bajo. «Dejé a Osvaldo», dijo Amalia sin preámbulos. Rubén asintió, como si esperara oír precisamente eso. «Por fin», dijo en voz baja, «llevo años esperando esto. Dime qué ha hecho esta vez». Amalia empezó desde el principio, desde la llegada de Damaris, desde las interminables críticas, desde la exigencia de dormir en el pasillo. Cuanto más hablaba, más sombrío se volvía el rostro de su hermano. «Peor que un perro», intervino cuando ella llegó al argumento final. «Te ha llamado peor que un perro». «Delante de su madre», confirmó Amalia, y se quedó sonriendo como si lo disfrutara. Rubén se levantó de la silla y se paseó por la habitación. Amalia vio cómo se le tensaban los músculos de la cara, cómo apretaba los puños. «Siempre supe que ese bastardo no era digno de ti», dijo por fin. «Desde el primer día que lo trajiste para conocerlo. ¿Te acuerdas?» Amalia recordó. Fue hace 6 años, acababa de empezar a salir con Osvaldo y estaba perdidamente enamorada. Osvaldo se había comportado con Rubén con condescendencia, como si se creyera por encima del simple campesino. «Me preguntó cuánto ganaba», continuó Rubén, «y cuando se lo dije, se rió. Dijo que era muy poco para un hombre adulto, y añadió que era bueno que al menos uno de nosotros supiera mantener a una familia». Amalia no recordaba aquella conversación. Ella y Osvaldo paseaban entonces por el campo y no podía oír lo que decían los hombres. «¿Por qué no me lo contaste?», preguntó. «Estabas contenta», respondió Rubén. «Vi cómo le mirabas. Pensé que tal vez me equivocaba, que tal vez era un buen hombre, pero arrogante. Pero no me equivoqué». Se sentó en la silla y miró a su hermana. Y entonces empezó. «Cada vez que venías te veía más y más callada, más y más asustada, y siempre había moratones, arañazos. Dijiste que te habías caído, que te habías golpeado con la puerta, pero yo no estoy ciega». «No me pegó», dijo Amalia rápidamente. «No a propósito. A veces me empujaba cuando se enfadaba». «¿No fue a propósito?». Rubén se rió amargamente. «Amalia, cuando un hombre empuja a una mujer, eso es violencia, y cuando le dice que es peor que un perro, eso es maltrato». Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la oscuridad. «¿Te acuerdas de nuestro padre?», preguntó. «Nunca le levantó la mano a nuestra madre, incluso cuando se peleaban, incluso cuando no había suficiente dinero para comer. Podía gritar, podía irse todo el día a trabajar al campo, pero nunca la humilló». Amalia recordó a sus padres. Su padre era un hombre de la vieja escuela, severo pero justo. Llamaba a su madre solo por su nombre de pila o babo, nunca se permitía una palabra dura. Y esta... Rubén se volvió hacia su hermana. «Este se cree el amo y tú la criada. He visto cómo te trata, cómo te da órdenes, cómo critica todo lo que haces». Amalia bajó la cabeza. Todo lo que decía su hermano era cierto, pero resultaba doloroso oírlo. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó en voz baja. «¿A dónde voy?». «En la oficina de correos solo hay trabajo para no morirse de hambre». Reuben se acercó a ella y se sentó a su lado en el sofá. «Te quedarás aquí», dijo con firmeza. «Don Carlos es un buen hombre, no le importará que te quedes un tiempo conmigo,
y encontraremos trabajo. En el pueblo de al lado abren una nueva tienda y buscan un dependiente. Pero no quiero ser una carga. ¿Qué carga?, la interrumpió Rubén. Eres mi hermana. Eres la única familia que tengo. ¿Crees que voy a dejar que vuelvas con ese animal? Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos. Amalia sintió que el peso de los últimos años iba desapareciendo poco a poco de sus hombros. Aquí, en la sencilla casa de su hermano, se sentía segura por primera vez en mucho tiempo. ¿Sabes en qué estoy pensando?, dijo Reuben de repente. Estoy pensando en darle una lección a ese bastardo, hacerle comprender lo que significa humillar a la gente. Había una dureza en su voz que Amalia no había oído en mucho tiempo. Reuben siempre había sido un hombre tranquilo y equilibrado, pero cuando se trataba de injusticias, podía ser muy decidido. «Reuben, no lo hagamos», dijo ella. «Olvidémonos de él». ¿Olvidarnos?, su hermano la miró desconcertado. «Amalia, este hombre lleva 7 años acosándote. 7 años. ¿Y quieres olvidarlo?». Se levantó y empezó a pasearse por la habitación. «No, no funcionará así. Tiene que ser castigado por lo que te hizo. Tiene que sentir lo que es ser humillado, indefenso». «¿Y qué sugieres?», preguntó Amalia, aunque el tono de su hermano empezaba a preocuparla. Rubén se detuvo y la miró. «¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te gustaría que le pasara?». Aquella pregunta pilló desprevenida a Amalia. Nunca había pensado en vengarse. Incluso ahora, cuando se marchó de casa, solo quería empezar una nueva vida, no hacerle daño a Osvaldo. «No lo sé», respondió con sinceridad. Probablemente para que se diera cuenta de que lo que había hecho estaba mal. ¿Lo hizo? Rubén se rió malignamente. La gente así solo entiende a la fuerza, solo cuando se encuentran en una posición indefensa. Se acercó a un viejo armario que había en un rincón de la habitación y abrió el cajón superior. Sacó una pequeña fotografía y se la entregó a su hermana. «¿Te acuerdas de esta foto?», preguntó. Amalia cogió la fotografía. Era de su casa, la misma casa donde se habían criado. Era pequeña pero acogedora, con un jardín que su madre había cultivado. Era la casa que habían perdido cuando murieron sus padres. No podían pagar las deudas. «Me acuerdo», dice en voz baja. «Perdimos nuestra casa», dijo Reuben. «Nuestra casa familiar, donde pasamos nuestra infancia. ¿Recuerdas lo doloroso que fue? ¿Cómo nos quedamos allí viendo cómo unos desconocidos se llevaban los muebles de nuestros padres?». Amalia recordaba aquel terrible día. Ella y su hermano se quedaron en la puerta y vieron cómo los nuevos propietarios tiraban las cosas viejas de su familia al patio. Algunas cosas simplemente las quemaron, las consideraron chatarra. «Ahora», continuó Reuben, «¿y si este marido tuyo también pierde su casa? ¿Y si siente lo que es quedarse sin casa?». «¿De qué estás hablando?», preguntó Amalia preocupada. Rubén se acercó de nuevo al armario y sacó del último cajón algo envuelto en un trapo viejo. Al desenvolverlo, mostró a su hermana un revólver, el mismo que había pertenecido a su padre. «¿Te acuerdas del revólver de papá?», preguntó. «Siempre decía que las armas debían proteger la justicia». Amalia miró el revólver con horror. «Rubén, ¿vas a matarlo?». «¿Matarlo?». El hermano se rió. «No, ¿por qué matar? La muerte es demasiado fácil. Quiero que viva y sufra, que se dé cuenta de lo que significa perderlo todo». Volvió a envolver cuidadosamente el arma en la tela y la puso sobre la mesa. «Tengo un tractor», dijo, «uno grande y potente. Don Carlos me deja utilizarlo para uso personal. Este tractor puede demoler una casa en media hora». Amalia sintió que la sangre se le escurría de la cara. «Rubén, no puedes hablar en serio. Esto es un crimen. ¿Un delito?». Su hermano la miró con seriedad. «¿Qué te ha estado haciendo tu marido todos estos años? ¿No es eso un delito?». Se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas. «Amalia, no te pido que decidas. Solo te pregunto qué quieres. Si tuvieras la oportunidad de devolvérselo con la misma moneda, ¿lo harías?».
pensó Amalia. En algún lugar profundo, en un rincón secreto de su alma, realmente quería que Osvaldo se sintiera desamparado, que entendiera lo que era ser humillado, ser rechazado. Quiero, dijo al fin, en voz baja, que lo pierda todo, como yo. Quiero que no tenga hogar ni paz. Quiero que se dé cuenta de lo que es no ser nada. Reuben asintió. Eso es lo que entiendo, dijo. ¿Y sabes qué? Puedo hacer que eso ocurra. Esta noche, ahora mismo. Se levantó y se acercó a la ventana. Es la 1:30 de la madrugada. Están durmiendo. Imagina la imagen de él despertándose con un ruido estrepitoso, saliendo corriendo de casa y viendo cómo se desmorona su fortaleza. Todo lo que creía suyo ha desaparecido. Amalia lo imaginó y sintió una extraña satisfacción. Sí, que Osvaldo se sintiera desamparado, que su preciosa madre viera desmoronarse la casa que tanto había criticado. Pero es peligroso, dijo. ¿Y si te pillan? Reuben sonrió. ¿Quién te pilla? ¿Los vecinos? ¿Don Arturo? Es ciego como un topo, y los demás viven lejos. Y la policía está lejos, y el tractor es rápido. Se volvió hacia su hermana. Decídete, Amalia. ¿Quieres justicia o no? A las 3 de la madrugada, el camino de tierra de San Juan de los Patos estaba completamente desierto. El pesado tractor Caterpillar que don Carlos utilizaba para los trabajos de tierra más difíciles avanzaba lentamente hacia el pueblo. Rubén iba al volante, con el rostro concentrado y decidido. A su lado, en el asiento del copiloto, iba Amalia, aferrando con fuerza entre sus manos la pistola de su difunto padre. El tractor era enorme, casi 4 metros de largo y más de 2 de alto. Su potente motor diésel era sorprendentemente silencioso para semejante máquina. La cuchara de la parte delantera era capaz de levantar varias toneladas de tierra o rocas, y las orugas podían circular por casi cualquier superficie. Reuben conocía la máquina como la palma de su mano. Llevaba 5 años trabajando en ella y estaba considerado el mejor tractorista de la zona. Normalmente se tardaba 1 hora en llegar al pueblo a pie, pero el tractor reducía esa distancia a la mitad. La máquina avanzaba lenta pero constantemente por el asfalto. Sus orugas dejaban huellas profundas en la superficie blanda. Era extraño conducir por esta carretera de noche. Normalmente Rubén solo utilizaba el tractor para trabajar en el campo, y nunca tan tarde. ¿Está usted seguro?, preguntó por última vez, cuando aparecieron las primeras casas del pueblo. Después de esto, no hay vuelta atrás. Amalia asintió. Durante las 2 últimas horas habían discutido el plan con todo detalle. Rubén le había explicado cómo estaba diseñado el tractor, qué podía hacer, con qué rapidez se podía demoler una casa pequeña. Le enseñó dónde estaban todas las palancas de control, cómo funcionaba la cuchara, con qué rapidez podía dar la vuelta y marcharse. Amalia escuchaba atentamente, memorizando cada detalle, aunque era su hermano quien conducía la máquina. «Estoy segura», dijo con firmeza, «que sientan lo que es estar indefenso». No había duda en su voz. 7 años de humillaciones e insultos habían cristalizado en esta decisión. Pensó en cómo Osvaldo la había mandoneado, en cómo la había obligado a fregar la casa antes de que llegara su madre, en cómo la había llamado inútil. Pensó en las miradas de desprecio de Damaris, en las críticas constantes, en cómo la había hecho sentir no bienvenida en su propia casa. Rubén aminoró la marcha en la esquina de la calle Osvaldo. Tenían que ser especialmente cuidadosos aquí. Aunque era bien entrada la noche, siempre existía el riesgo de que alguien estuviera despierto. Pero la calle estaba oscura y tranquila. Solo unas escasas farolas iluminaban la calzada con un tenue resplandor amarillo. No había ni una sola luz en las ventanas de las casas. Todos los habitantes dormían plácidamente, ignorantes de lo que estaba a punto de ocurrir. «Recuérdame la dirección», susurró Rubén, aunque no había necesidad de susurrar. La cabina del tractor estaba insonorizada.
Casa número 27, respondió Amalia. La tercera de la esquina, con rosales en el patio. Condujeron despacio por la calle. Todas las casas parecían iguales en la oscuridad. Pequeños edificios de piedra con tejados de tejas rojas, construidos con el mismo diseño en los años 60. Pero a Amalia no le costó reconocer su antigua casa. Estaba detrás de una valla baja, y podía ver la forma familiar del tejado, las ventanas del dormitorio donde ahora dormía Damaris, la ventana del salón donde Osvaldo estaba sentado en el sofá. La casa parecía tranquila y silenciosa. Las cortinas estaban bien echadas, y en el patio crecían los mismos rosales que Amalia había plantado el primer año de su matrimonio con tantas esperanzas de una vida matrimonial feliz. Entonces le había parecido que aquella casa sería su fortaleza, un lugar donde se sentiría protegida y querida. ¡Qué equivocada estaba! Rubén detuvo el tractor delante de la casa y apagó el motor. En el silencio que siguió, solo se oían los sonidos de la noche, el susurro de las hojas de los árboles, el ladrido lejano de un perro en algún lugar de las afueras de la ciudad, el zumbido de un transformador en un poste eléctrico. El aire era fresco y fresco, con olor a rocío nocturno y a flores de los jardines vecinos. «Por última vez», dijo Rubén, volviéndose hacia su hermana, «¿de verdad quieres hacerlo? ¿Te das cuenta de que estamos cruzando la línea?» Amalia miró la casa donde había pasado 7 años de su vida. La casa donde había cocinado innumerables cenas, limpiado, hecho la colada, donde había soportado insultos y humillaciones. Una casa donde la llamaban peor que a un perro y la obligaban a dormir en el pasillo. Un hogar que nunca había sido su hogar en el verdadero sentido de la palabra. «Sí», dijo, y su voz era dura como el acero. «Quiero hacerlo. Se lo merecían». Reuben asintió y volvió a arrancar el motor. El tractor cobró vida, con su potente motor zumbando, listo para ponerse en marcha. El sonido del motor era fuerte en el silencio de la noche, pero no lo suficiente como para despertar a los durmientes de la casa. Rubén encendió los faros. 2 haces brillantes iluminaron la fachada de la casa y el patio con los rosales. La casa parecía especialmente indefensa a la luz de los faros. «Espera», dijo, y empezó a girar el tractor para que la cuchara apuntara a la casa. La máquina giró lentamente. Rubén era un operador experimentado y sabía cómo colocar el tractor para obtener la máxima eficacia. Eligió el ángulo de ataque de modo que pudiera derribar todas las paredes en secuencia, empezando por la del dormitorio. Que se despertaran de una vez, que vieran lo que le pasaba a su fortaleza. Primero Reuben decidió ver si alguien se despertaba con el sonido del motor. Dejó el tractor al ralentí durante 1 minuto, observando las ventanas de la casa. Pero dentro estaba oscuro. Al parecer, los ocupantes dormían un sueño profundo. Osvaldo siempre tenía el sueño pesado, sobre todo si había bebido la noche anterior, y Damaris, a su edad, podía dormir durante un terremoto. «Empecemos», dijo Rubén, y dirigió el tractor hacia la valla. La baja valla de piedra que antes le había parecido tan pulcra y hermosa a Amalia se desmoronó bajo las vías como un castillo de naipes. Las piedras volaron por los aires. La verja de metal fue aplastada y arrojada a un lado. El tractor entró en el jardín, aplastando los rosales que Amalia había plantado con tanto amor y esperanza. Ya no sentía compasión por aquellas flores, que murieran junto con sus ilusiones de una vida matrimonial feliz. El patio estaba abarrotado para un coche tan grande. Rubén maniobró con cuidado entre los árboles frutales que crecían contra la pared trasera de la casa. No quería dañar el tractor contra las ramas ni estrellarse accidentalmente contra el granero. El coche no era suyo y don Carlos no perdonaría los daños. Rubén acercó el coche a la pared de la casa, la que estaba detrás de donde estaba el dormitorio. Conocía la distribución de la casa porque Amalia se lo había dicho. Dormitorio, salón, cocina, cuarto de baño, todas las habitaciones eran pequeñas.
La casa había sido construida para gente sencilla con necesidades modestas. Cogió el cubo y lo estampó contra la pared. El ruido fue ensordecedor. La mampostería se resquebrajó, el yeso cayó. El impacto fue tan fuerte que toda la casa tembló. Las luces de la casa se encendieron de inmediato y se oyeron gritos y pisotones. Alguien dentro gritaba con voz asustada, intentando comprender lo que estaba pasando. «Allá vamos», sonrió Reuben y asestó un segundo golpe. Esta vez parte de la pared se derrumbó, dejando al descubierto el interior del dormitorio. La cama donde Damaris había estado durmiendo hacía un momento, el armario, el lavabo de la esquina. Todo el suelo estaba lleno de ladrillos y yeso. La ropa de cama que Amalia había cambiado con tanta diligencia antes de que llegara su suegra estaba sembrada de escombros. Damaris saltó de entre los escombros en camisón, arrastrando tras de sí su preciada maleta. Estaba muerta de miedo, con el pelo gris revuelto y la cara blanca de terror. En sus manos estaba su bolso, que nunca soltaba. Incluso cuando dormía lo guardaba junto a su cama. «¿Qué está pasando?», gritó mirando a su alrededor. «¡Socorro! ¡Terremoto! ¡No! ¡Ladrones! ¡Asesinos!». Detrás de ella apareció Osvaldo en pantalones y camiseta, con una expresión salvaje en la cara. El pelo le sobresalía en todas direcciones, los ojos nublados por el sueño y el alcohol. No entendía qué estaba pasando, quién estaba destruyendo su casa y por qué. Durante los primeros segundos se quedó con la boca abierta, incapaz de darse cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. «¡Mi casa!», gritó finalmente. «¡Mi casa se está cayendo!». Rubén dio la vuelta al tractor y lanzó el cubo contra la pared opuesta, la del salón. Toda la pared se derrumbó, sepultando el sofá donde dormía Osvaldo, la televisión que tanto le gustaba, la mesa de centro con las botellas de cerveza vacías. Todos los muebles que Amalia había desempolvado con tanta diligencia eran un montón de escombros. Osvaldo y Damaris se quedaron en el patio en ropa de dormir, sin saber qué hacer. El aire frío de la noche les hacía temblar, pero no se daban cuenta del frío. La conmoción de lo que estaba ocurriendo era demasiado fuerte. «¡Alto!», gritó Osvaldo corriendo hacia el tractor. «¡Deténganse de una vez! ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis?». Pero Rubén no le hizo caso. Derribó la casa metódicamente, habitación por habitación. La siguiente golpeó la cocina. El hornillo donde Amalia había preparado innumerables cenas se derrumbó. La mesa de la cocina donde una vez se habían sentado en familia quedó hecha añicos. La alacena con la vajilla que Amalia había lavado todos los días hasta dejarla reluciente. Osvaldo intentó subir al tractor, pero las orugas estaban demasiado altas. Corrió alrededor de la máquina, agitando los brazos, gritando, pero Rubén no se detenía. La cabina del tractor estaba muy por encima del suelo y, aunque Osvaldo pudiera alcanzarla, el grueso cristal protegería al operario. «¡Esto es propiedad privada!», gritó Osvaldo. «Tengo los papeles. Esto es ilegal». Damaris daba vueltas por el patio, apretando contra su pecho la maleta y el bolso. Intentaba ver si podía salvar algo de la casa, pero todo sucedía demasiado deprisa. Cada pocos segundos se derrumbaba una pared más y la casa se convertía en un espectáculo cada vez más patético. «Mis cosas», sollozaba. «Todas mis cosas se habían quedado allí, mis vestidos, mis medicinas». Reuben oyó sus gritos y dirigió a propósito su siguiente golpe a la parte de la casa donde podrían haber quedado sus pertenencias. El cubo perforó el tejado y derrumbó las vigas del techo. Todo lo que Damaris no consiguió sacar quedó sepultado bajo los escombros. «¡Eres tú, criatura!», gritó de repente Osvaldo al ver a Amalia en la cabina del tractor. «Tú has hecho todo esto. Sabía que eras capaz de algo». Cogió un ladrillo del suelo y lo lanzó hacia la cabina. El ladrillo golpeó el grueso cristal y rebotó sin causar ningún daño. Luego empezó a recoger piedras y escombros, lanzándolos uno a uno contra el tractor. «¡Salid!», gritó.
Sal y responde por lo que estás haciendo. Entonces Rubén paró el tractor y apagó el motor. En el relativo silencio, abrió la puerta de la cabina y se asomó. Llevaba en la mano la pistola de su padre, un viejo pero fiable revólver del calibre 45. Sí, somos nosotros, dijo tranquilamente, apuntando a Osvaldo. Y esto no ha hecho más que empezar. Osvaldo se quedó helado con la piedra en la mano. Cuando vio el arma, supo de inmediato que la broma había terminado. Su rostro palideció y sus manos empezaron a temblar. «Tú no te atreverías», susurró. Reuben apuntó al aire y disparó. El estruendo del disparo resonó en la calle, haciendo eco en las paredes de las casas vecinas. Osvaldo y Damaris rebotaron inmediatamente del tractor y corrieron hacia el cobertizo que se alzaba en la esquina más alejada del patio. Era el único refugio que quedaba en el patio. Se escondieron detrás de la pared y se asomaron horrorizados. «¡Os habéis vuelto locos!», gritó Osvaldo desde detrás del refugio. «Llamaré a la policía. Iréis a la cárcel por destruir propiedad privada, por amenazarme con una pistola». Rubén se rió y volvió a poner en marcha el tractor. «¡A la policía!», gritó. «Vamos, llámalos. Ya veremos quién es más rápido, si la policía o yo, cuando acabe con tu casa. Y ya que están de camino, cuéntales cómo abusaste de una mujer durante 7 años». Volvió al trabajo. La cuchara del tractor se estrelló contra los restos del tejado. Llovieron tejas rojas. Las vigas de madera se agrietaron y se rompieron. La casa empezó a desmoronarse en trozos enteros. Lo que una hora antes había sido una pulcra vivienda se estaba convirtiendo en un montón de escombros de construcción. Amalia observaba la destrucción con una extraña sensación de satisfacción. Cada golpe del cubo era como una liberación de 7 años de humillación. La pared del cuarto de baño donde lavaba su ropa sucia todos los días se derrumbó. Aquí se hizo añicos la ventana que había limpiado hasta dejarla reluciente para la llegada de su madre. La mesita en la que solía poner sus botellas de cerveza sin pensar siquiera en usar posavasos había desaparecido bajo los escombros. Damaris sollozaba detrás del cobertizo, gimiendo algo sobre sus pertenencias, sobre la maleta que apenas había tenido tiempo de sacar. Se balanceaba de un lado a otro como un péndulo, repitiendo las mismas palabras. «¿Cómo ha podido ser? ¿Cómo ha podido ser, señor? ¿Qué pasará ahora?». Osvaldo intentó acercarse al tractor por el otro lado, pero Rubén lo seguía y cada vez hacía girar la máquina para mantenerlo a distancia. Varias veces Osvaldo intentó correr hacia las casas vecinas para pedir ayuda, pero volvía enseguida. No quería dejar sola a su madre. «¡Basta ya!», gritó Osvaldo. «Dejad de romperla. Esta es mi casa. Yo la compré. Yo vivía en ella». Rubén paró el tractor y se asomó de nuevo a la cabina. «¿Tu casa?», volvió a preguntar. «¿Y mi hermana era de tu propiedad? ¿Creías que podías hacer lo que quisieras con ella?». Volvió a disparar al aire. Osvaldo y Damaris se apretaron aún más contra la pared del granero. «Lleva 7 años humillándola», gritó Rubén. 7 años convirtiendo su vida en un infierno, obligándola a trabajar como una criada, y hoy la has hecho salir de casa por la noche. Los vecinos empezaron a despertarse con el estruendo de un trueno. Las luces de varias casas estaban encendidas. La gente se asomaba a las ventanas, intentando ver qué pasaba. Pero nadie se atrevía a salir. El ruido de los disparos espantaba a los curiosos. Don Arturo, el vecino de enfrente, apareció en su patio en bata y zapatillas. Entrecerró los ojos tratando de ver lo que ocurría en la oscuridad. «¿Qué tenéis ahí?», gritó. «Amalia, ¿eres tú?». Amalia también abrió la puerta de la cabaña y se asomó. «Sí, don Arturo, soy yo», gritó ella. «No pasa nada, solo estoy arreglando». El viejo se quedó allí un momento, se despidió con la mano y volvió a entrar en la casa. Al parecer, había decidido que los problemas familiares no le preocupaban. Osvaldo miró a su exmujer con odio y horror. «Amalia», gritó, «detén esta pesadilla. Podemos hablar de todo.
Te pediré perdón. Las cosas serán diferentes. ¿Hablarlo?, gritó ella. ¿Cómo discutimos dónde debía dormir? ¿Cómo discutiste conmigo cuando me llamaste peor que un perro? Reuben volvió a poner en marcha el tractor. Ahora solo quedaban de la casa las paredes exteriores y parte del tejado. Todo el interior había quedado reducido a escombros. Muebles, electrodomésticos, efectos personales, todo mezclado en un montón de escombros. El siguiente golpe derrumbó la pared frontal en su totalidad. La casa ya no parecía una vivienda. Era solo un montón de ladrillos, tablones y hierros. Incluso la puerta principal, por la que Amalia había pasado todos los días durante 7 años, había desaparecido bajo un montón de escombros. «Mis cosas», sollozó Damaris. «Todas mis cosas. Mis fotografías, mis documentos». «Tus cosas», gritó Amalia. «¿Qué dirías si te hicieran dormir en el pasillo? Si te llamaran peor que a un perro?» Damaris se quedó callada. Al parecer, por primera vez se había dado cuenta de la relación entre los acontecimientos de hoy y lo que había sucedido antes en la casa. Rubén trabajaba metódica e implacablemente. Se tomó su tiempo, disfrutando del proceso. Cada golpe del cubo era preciso y devastador. Sabía dónde golpear para que se derrumbara una pared, cómo enganchar una viga para derribar parte del tejado. Era el trabajo de un maestro artesano que conocía su oficio. Media hora más tarde, no quedaba nada de la casa. Solo un montón de escombros en el lugar donde hacía poco había estado una pulcra casita de piedra. Los rosales habían sido pisoteados, la valla derribada, incluso el buzón de la puerta había sido aplastado por la oruga del tractor. Parecía como si hubiera pasado un huracán. Rubén apagó el motor y salió de la cabina. Amalia le siguió. Se quedaron de pie junto al tractor, contemplando el resultado de su trabajo. El polvo de la casa en ruinas flotaba en el aire, con olor a yeso y madera. Osvaldo y Damaris salieron lentamente de detrás del granero. Tenían un aspecto patético, medio desnudos, asustados, con caras confusas. Damaris seguía agarrada a la maleta y Osvaldo se cubría con un trozo de cortina que había recogido del suelo. «Bueno», dijo tranquilamente Rubén, «ahora ya sabéis lo que es quedarse sin nada». Osvaldo se acercó lentamente. Tenía la cara contorsionada por la rabia y la desesperación. Miró el montón de escombros que hacía 1 hora había sido su casa y no podía creer lo que estaba ocurriendo. «Tú me has destrozado la vida», susurró. «¿Tu vida?», sonrió Amalia. «¿Quién me arruinó la vida durante 7 años seguidos? ¿Quién convirtió cada día en una tortura?». Se acercó a su exmarido. Ahora que lo tenía delante, semidesnudo e indefenso, no sentía miedo ni compasión por él. Solo desprecio y un alivio largamente esperado. «¿Recuerdas lo que me has dicho hoy?», le preguntó. «¿Que era peor que un perro?». Osvaldo permaneció en silencio, mirando el montón de escombros que 1 hora antes había sido su casa. «Ahora», continuó Amalia, «podrás dormir en la cuneta como un auténtico perro callejero, a ver si te gusta esa vida, a ver cómo te sientes sin un techo bajo el que cobijarte». Damaris se acercó a su hijo y le cogió de la mano. «Osvaldo, tenemos que ir a la policía», dijo con voz temblorosa. «Deberían estar en la cárcel. Esto es destrucción de la propiedad privada». Rubén se rió. «¿A la policía? Claro que deberías ir. Cuéntales cómo maltrataste a la mujer. Diles cómo la hiciste dormir en el suelo. Diles que la llamaste peor que a un perro. A ver a quién creen». Cogió a su hermana de la mano y la llevó al tractor. «Y nos iremos a casa», dijo. «Tenemos un techo sobre nuestras cabezas, a diferencia de vosotros». Subieron a la cabina del tractor. Reuben arrancó el motor y la máquina giró lentamente. Las orugas volvieron a pasar sobre los escombros de la casa, nivelándola finalmente con el suelo. Cuando el tractor salió del patio en ruinas, Amalia miró hacia atrás. Osvaldo y Damaris estaban de pie entre las ruinas, acurrucados. Parecían 2 almas perdidas, sin saber qué hacer a continuación.
Por la mañana tendrían que explicar lo sucedido a los vecinos y a la policía, encontrar un alojamiento temporal y arreglar sus documentos. ¿Estás arrepentido?, preguntó Rubén cuando se incorporaron a la carretera. Amalia se quedó pensativa. ¿Lo sentía? No, no lo sentía. Por primera vez en 7 años se sentía libre, libre del miedo, de la humillación, de tener que soportar, libre de la casa que nunca había sido su hogar. No, dijo con firmeza, no lo siento en absoluto, tienen lo que se merecen. El tractor avanzó lentamente por la carretera desierta de vuelta a la granja. Detrás de ellos, en la casa en ruinas, había 2 personas que, por primera vez en su vida, se habían dado cuenta de lo que era estar indefenso y no ser querido. Los primeros rayos del alba aparecían ya en el horizonte, tiñendo el cielo de rosa. Empezaba un nuevo día, y para Amalia era realmente un nuevo día, el primer día de su nueva vida libre.